Una pequeña digregación técnica. Me habías dicho, ahí estás grabando. Sí, 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 perdón. sí, sí. Buenísimo. Se me olvidó en el inicio, pero ya está grabando, Perfecto. Pablo. Bueno, entonces no aparecen todas esas cosas lindas que dijiste sobre mí en la grabación. ¿Qué vamos a hacer? Hay que repetirla. Bueno, La editaré. eh, bueno, antes que nada, creo que creo que hay una dimensión de acontecimiento, ¿no? En esto que nos amalgama, que es una pandemia y que nos une, nos separa, nos enferma, nos mata, nos sensibiliza. eh, y nos digitaliza de alguna manera, ¿no? Nos cubicaliza de alguna manera. Somos pequeños cuadrados, ¿no? Nuestras interacciones en una gran medida quizás están empezando a circunscribirse en una geometrización deshumanizante. Y, y eso requiere de cierta resistencia, digamos. Requiere que podamos poder llenar esos cuadrados de humanidad y poder llenarlos de sentido y poder llenarlos de afecto. Eh, es por eso que en la medida de lo posible, para aquellos a los que no les sea una dificultad, si pueden estar con las cámaras prendidas, eh, para mí va a ser más interesante eh, y más significativo. Y si no están sus cámaras prendidas, no pasa nada. De hecho, sobre la cámara apagada está impresa nada más y nada menos que sus nombres, y sus nombres cuentan una historia sobre ustedes quizás mucho más significativa que sus rostros, pero sus rostros cuentan otras cosas. Eh, Cuentan que están presentes de cuerpo y alma. Pero comenzando por este detalle, a uno le cuesta mucho tomar verdadera dimensión de de aquello que se pierde en este tiempo, de aquello que posponemos, de aquello que no nos damos cuenta que no estamos gozando. Yo soy docente, trabajo en escuelas, trabajo en el sistema educativo. eh, y sin dudas, pese a las enormes maravillas y ventajas y milagros que uno puede interpretar de la aparición y la irrupción de esta revolución tecnológica y de cómo afecta nuestras capacidades para enseñar y para aprender, sin dudas hay algo en nuestras miradas, nuestras contemplaciones y nuestros modos de interacción y de vinculación que está pixelado. Eh, y que, y que por lo tanto está mermada en su definición y que por lo tanto es cualitativamente inferior. Cuando uno es docente, cuando uno encarna la amorosidad de la vocación docente y se empieza a vincular con sus alumnos, se vincula con sus alumnos en su totalidad, se vincula con la manera en la que caminan, se vincula con la manera en la que agitan una rodilla cuando están nerviosos, o cómo juegan con una virome, o cómo caminan el pasillo, cómo habitan el espacio social, si están con los hombros cohibidos cuando se encuentran con alguien que les gusta, o si se ensanchan o encaran esa situación con seguridad. Todos esos movimientos y esos detalles son fundamentales para la contemplación pedagógica, son fundamentales para el educador. Y no lo podemos ver. No podemos ver cuánto miden nuestros alumnos. No podemos ver, no sé, es difícil ver si están con problemas de alimentación. No sé, es difícil ver si tienen moretones en la nuca, porque no les vemos las nucas. Y en términos de políticas públicas y en términos de
quizás los márgenes más necesarios del cuidado educativo, cuán importante es poder ver si un alumno tiene moretones o no. Entonces de repente vamos tomando dimensión del acontecimiento que esto implica. Y de repente, por más acostumbramiento que vayamos teniendo a cómo accedemos a una clase, cómo nos encontramos con amigos, cómo aprendemos, cómo interactuamos con los consumos culturales, más allá del nivel de habitualidad que podamos encontrar, que no es lo mismo la habitualidad que el adormecimiento o el entumecimiento de los sentidos, ¿no? Vamos viendo cómo se dibuja un terreno distinto debajo nuestro. Y vamos viendo cómo los senderos sobre los que nos toca caminar cambian su topología, cambian su geografía. Y que de repente puede volverse un poco más sinuoso. Y que de repente la muerte se encuentra un poco más cerca de lo que pensábamos. La enfermedad es más frágil, la salud es más frágil, la enfermedad está más presente. Nosotros valemos lo que valemos el uno para el otro, no por un necesario valor intrínseco universal que la vida tiene, sino porque nosotros nos rompimos el lomo a lo largo de siglos para lograr valer lo que valemos. La historia de la infancia nos ayuda mucho a entender esto. Antes, cuando las posibilidades no lo permitían, un porcentaje altísimo de padres y madres tenían que ver a sus hijos morir. Hace 200 años, hace 250 años, previo a las grandes revoluciones industriales, previo a los grandes avances tecnológicos que tienen que ver con la sanitización, que tienen que ver con la instalación de cloacas, que tienen que ver con la estatalización, no la estatización, la estatalización de la institución escolar, la modernización y la sofisticación del valor del empleado, el cuidado de la vida en general, la Declaración de los Derechos Humanos. Previo a todos esos fenómenos, la gente se moría a los 40, se moría a los 50, se moría trabajando en el campo. No había métodos anticonceptivos, las madres no podían tener autonomía y soberanía sobre su capacidad reproductiva y tenían una cantidad de hijos que no necesariamente tenían la posibilidad de cuidar, tenían que poder tolerar la muerte de sus hijos, de un porcentaje de sus hijos. Y lo que hicimos en estos últimos siglos fue un milagro. Fue una desgracia en muchos sentidos, fue un milagro en muchos sentidos. Nosotros logramos que la vida valiera lo que vale porque la pudimos cuidar, porque la pudimos dignificar, porque pudimos ir metiéndonos en el tuétano del detalle de cuál es el derecho de cada ser humano que venía siendo postergado y fuimos enarbolando causas y banderas que nos permitieron ir saneando esas carencias e ir haciendo de la vida humana algo cada vez más sagrado, algo cada vez más cuidable. Y nuestra indignación por aquellas carencias que aún permanecen son solamente un resultado del milagro de haber podido generar que la vida valiera lo que hoy vale. Cuando la enfermedad y la muerte se acercan a nosotros, el riesgo de regresar a una entumecida naturalización de la muerte y la enfermedad es alto, porque ya forma parte de nuestra historia. De hecho, forma parte de nuestra capacidad evolutiva. Nosotros como animales pasamos mucho más tiempo de nuestra vida, de nuestra historia humana como especie, acostumbrados a la muerte que acostumbrados a la preservación de la vida. Estamos mucho más preparados
para negligar o para ensordecernos frente a la enfermedad y frente a la muerte de lo que creemos. Y creo que este tiempo viene siendo una gran evidencia de esto. En mi país hay 40.000 muertos por COVID. Una de las grandes tragedias sociopolíticas de mi país es la última dictadura militar de la década del 70 y del 80 en Argentina. No solamente por los métodos nefastos de encarcelamiento sin juicio, tortura y avasallamiento sobre los derechos humanos, sino también por la magnitud del genocidio perpetrado. Es que nosotros conmemoramos cada año y celebramos la existencia de la democracia, pero también conmemoramos a las 30.000 víctimas que se cobró la dictadura militar. Tenemos más de 40.000 muertos por COVID. Y bueno, pasa. Y es un problema. Ahora, uno podría creer que la solución al entumecimiento tiene que ver con más indignación. Y tiene que ver con más llanto. Y tiene que ver con más conmemoración. Pero no necesariamente eso es cierto. La dimensión de este acontecimiento y la dimensión de esta tragedia lo que hacen es simplemente pintar sobre el suelo otro tipo de superficie, otro tipo de terreno sobre el cual nosotros debemos preguntarnos cuál es nuestra función, cuál es nuestro impulso, cuál es nuestra responsabilidad y de qué manera hacemos de este tiempo un tiempo de sentidos. De qué manera podemos hacer de este tiempo un tiempo sobre el cual nos animamos a levantar piedras que no sabíamos que teníamos la capacidad de levantar. Y ese es el verdadero desafío. Yo pensé en cuatro conceptos que para mí colaboran en esta búsqueda de sentidos, o en esta búsqueda de propósitos, o en esta búsqueda de hacer de este un tiempo relevante, o de al menos generar los anticuerpos que nos permitan a nosotros sobreponernos al entumecimiento de la enfermedad y la muerte. Y son estos. La primera son las huellas. Son nuestras huellas. Nuestra capacidad de dejar huellas y nuestra capacidad de ser vulnerables a las huellas de los demás. Y lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos huellas, que nuestras huellas tienen fuerza y que es imposible no dejar huellas. Yo aprendí esta lección en la escuela, cuando era chico. A mí me gusta mucho la docencia, me gustan mucho las escuelas, pero no siempre fue así. A mí no siempre me gustaron las escuelas. De hecho, durante una buena parte de mi juventud, mi adolescencia, fui un mal alumno. Fui mal alumno, ¿no? Yo hoy nunca hablaría de un mal alumno, pero fui lo que se consideraba un mal alumno. Era disciplinariamente desafiante, digamos, para decirlo de manera elegante. Y tampoco tenía grandes facilidades para los desafíos académicos. Tenía dificultades de concentración, de comportamiento, era muy imaginativo, era muy disperso. Y no necesariamente mis esfuerzos por alinearme con algunas doctrinas disciplinares me salían bien. Recuerdo que teníamos un examen de historia y yo me había esforzado muchísimo por el examen de historia. Y
había tomado clases particulares, había estudiado con mis padres. Y cuando el docente empezó a devolver los exámenes, me devolvió mi examen y me había ido muy mal. Yo estaba muy enojado. Y el docente iba, ¿no? como bien en la estirpe del siglo XIX, como entregando desapasionadamente notas aprobadas, reprobadas, como si tuvieran cero efecto en la constitución psíquica de quienes estábamos recibiendo esas calificaciones. Y a mí me dio una calificación bajísima. Me daba mucha vergüenza la calificación que me había dado. Y me enojé con la situación, me enojé conmigo mismo y lo que hice fue agarrar el examen y lo hice un bollo. Lo convertí en un papel pequeñísimo, pequeñísimo, lo abollé todo y lo dejé caer al lado de mi escritorio. Cuando el profesor termina de dar los últimos exámenes, dice desinteresadamente, bueno, mírenlos rápidamente y después me los entregan que yo me los tengo que llevar. Yo no tenía conocimiento de que el profesor tenía que llevarse nuevamente esos exámenes. Mi examen era una pequeña pelotita de ping-pong en ese momento. Entonces, ya estaba angustiado por tener que decirle a mis padres la nota que iba a tener, estaba más angustiado por tener que comerme la sanción que me iban a aplicar por destruir o profanar un documento oficial escolar. Entonces agarro el papel, lo empiezo lentamente a desabollar y lo trato de planchar. Primero trato de como desarmar sin romper ninguna parte. Alguna parte se me rompió, pero bueno, tenía la hoja abierta, la empiezo a planchar. La empiezo a planchar contra mi cuerpo, la empiezo a planchar contra el escritorio, entre las manos, con amigos, planchando la hoja. Tenía todo, probé todo menos una plancha, digamos. Em, y, y me di cuenta que no había forma, no había forma en la que yo pudiera dejar esa hoja como si nada le hubiese pasado. Y la vida es igual, igual. No hay manera de que ustedes puedan pasar por esta vida sin dejar huellas. Pueden dejar huellas mediocres, pueden dejar huellas de insignificancia, pueden dejar huellas de mezquindad, pueden dejar huellas de profundo egoísmo, o pueden dejar las huellas más hermosas que se pueden dejar. O pueden imprimir sobre sus familiares, sobre sus seres queridos, sobre su comunidad, sobre las personas que desconocen, huellas de una profundidad, de un afecto inmensurables. Lo que no se puede es no dejar huellas. Y diría que es hasta la interpretación laica del regalo de la vida, ¿no? Muchos hablamos de, bueno, tu vida es un regalo que te dieron y tenés que cuidarla y tenés que preservarla y tenés que hacer algo con ella porque es un milagro que hayas nacido, ¿no? Y existe la interpretación teológica de ese regalo, como un regalo divino y preciado, del cual uno ni siquiera tiene la soberanía de poder terminar, ¿no? Y existe esta visión laica sobre la imposibilidad de dejar la tierra inerte de nuestras huellas. No se puede. Ninguno de ustedes puede, ninguno de estos cuadraditos que parecen tan insignificantes como cuadraditos, ninguno de ustedes puede caminar por la calle y vincularse con otras personas sin dejar huellas. No lo pueden hacer. Entonces la única pregunta que les cabe no es si quieren o no quieren dejar esas huellas, porque ese tema está resuelto, no tienen opción. Pueden ser un residuo antiecológico o pueden llenar de significancia la experiencia de aquellos que pasan frente a sus sombras. La única pregunta que se pueden hacer es qué tipo de huellas quieren dejar. Y
cualquier día que atraviesen sin preguntarse eso, es un día robado del regalo de la vida, ya sea desde la visión teológica como de la visión laica. Cualquier día que no se estén preguntando, ¿a quién le estoy dejando algo? ¿Qué dactilografía estoy imprimiendo sobre otros o sobre mí? Es un día a medias. El segundo concepto es la transgresión, la noción de la transgresión. Yo aprendí mucho sobre la transgresión en la escuela también. Yo debería haber sido expulsado algunas veces de mi escuela secundaria. Una de esas veces fue en la primera semana de clases de mi primer año en mi escuela. Había una consigna de escritura libre en la clase de lengua. No se espanten con lo que voy a decir. Yo ya tengo 36 años, pasaron muchos años, he madurado y crecido y he reflexionado sobre mis actos. Lo cual es algo, ¿no?, absolutamente contracultural en este contexto donde cada uno está sujeto al tuit que hizo 15 años atrás, digamos, ¿no? Pero tratemos de ser un poco contraculturales y alojar la idea de que uno puede ir creciendo, cambiando, mejorando, digamos, ¿no? Sino que nos queda para las escuelas. Y junto con un compañero hicimos un texto altamente ofensivo a todas las autoridades de la escuela. Hice un cuento de ficción cómico en el cual, en una escuela muy grande, una escuela con 3.000 alumnos más o menos, todas las grandes autoridades de la escuela, los directores y los coordinadores eran todos víctimas de crímenes gravísimos. Ese era mi cuento. Y yo en mi cabeza de niño de 12 años, 13 años, pensaba lo siguiente: si no hay lenguaje soez, si no hay insultos, si no hay malas palabras, todo está permitido. Entonces armé una prosa muy floreada, digamos, larga y muy graciosa acerca de cómo se llevaban adelante estos grandes crímenes. Y entonces la profesora pregunta: ¿quién quiere leer? Yo quiero leer, feliz. Entonces paso adelante y leo mi cuento. Risas, llantos. Termino el cuento después de unos 8 minutos de lectura, que es bastante. Todos mis compañeros se paran para aplaudirme. Se termina el fervor, se sientan, mi profesora me mira y me dice: tu cuento está muy bien escrito. Digo: muchas gracias, muchas gracias. Y me dice: estás sancionado, tenés que ir ya mismo a la dirección. Digo: ¿por qué? No lo voy a discutir. Digo: pero no había ningún insulto. Digo: ya mismo. Entonces ahí comienza una plétora de dispositivos pedagógicos con entrevistas a mí, a mis padres, con reuniones con psicólogos, psicopedagogos de la institución, para ver qué me pasaba. Y yo nunca me voy a olvidar lo que hizo la escuela. Es una escuela que cometió muchos errores, muy grande, muy difícil de controlar, pero acá la pegó en el clavo. Después de darme las sanciones disciplinarias, me propusieron un castigo. Y el castigo fue que yo tuviera que hacerme cargo de todos los discursos escolares del año. En una escuela con 3.000 alumnos no había un acto escolar, había 8 actos escolares por evento, digamos. Y entonces lo que hicieron fue, con un machete, ¿no?, ir cortando la maleza de mi transgresión e ir identificando cuál era el valor que había detrás, cuál era la habilidad, qué era aquello que se podía potenciar.
y me convirtieron en un escritor y escribí los discursos de todos los actos escolares. Y los alumnos se escapaban de diferentes clases porque mis discursos escolares tenían, ya con cierto decoro y respeto por la investidura de las situaciones, seguían teniendo un tono desafiante y humorístico. Y me venían a ver. Y yo aprendí mucho sobre eso. Y hoy sigo disfrutando de los frutos de ese estímulo en mi profesión. Detrás de la transgresión hay enorme valor. ¿Pero por qué la transgresión? Porque la transgresión no es solamente un elemento central de la identidad estudiantil, y ustedes también son estudiantes, más allá de la edad que tengan, sino que además la transgresión es la hermana menor de la resistencia heroica. Están a un grado de separación una de la otra. Y si nosotros no conectamos o no habilitamos esa fibra transgresora, nos vamos a estar perdiendo de la materia prima que hace de este mundo un lugar más justo. Porque para transgredir hay que saber dónde está la norma. Y si ustedes piensan que la norma hoy, la ley hoy, está en la cuarentena, o en el aislamiento, o en el lockdown dictado por el gobierno, ustedes se equivocan. Si piensan que la norma está en las tareas de la escuela, está en las tareas de la universidad, en el agobio de los exámenes, de los finales, se están equivocando. Si ustedes piensan que la norma está en las demandas de sus padres, en las demandas de sus cónyuges, las demandas de sus amigos, se están equivocando. La norma es el virus y la indignidad a la que nos somete. La norma es una familia que pierde su rumbo porque no está acostumbrada a convivir las 24 horas, o porque ya no pueden llevar un pan a la mesa, o porque tienen familiares enfermos. La norma son los millones y millones y millones de alumnos que no tienen clases. La norma es el deterioro de los vínculos afectivos. Son los ancianos que están solos y que no hablan con nadie hace un año. La norma es, una vez más, tener que contar los muertos de a montones, sin la posibilidad de dolerlos como corresponde. La norma es el riesgo de perder la empatía por el sufrimiento ajeno. La norma son los patéticos destratos a los trabajadores de la salud para que no puedan regresar a sus edificios por miedo a contagio, y los echan y les dejan cartas de amenaza en los ascensores. Esa es la autoridad que nos propone la pandemia. Y ahora que la conocemos, podemos convocarnos a transgredir esa norma. ¿Cómo podemos transgredir la norma de la pandemia? Va a parecer tirado de los pelos, va a parecer alejado, pero yo les diría que empiecen haciendo sus camas. Que hagan sus camas. Que se despierten a la mañana y lo primero que hagan es hacer la cama, que no la dejen deshecha. ¿Quieren resistir? Cocinen y limpien en sus casas. Dejen sus casas limpias. Desescalen los conflictos y las discusiones familiares. Traigan paz a sus hogares. ¿Quieren rebelarse contra la norma? ¿Quieren transgredir? Pregúntenle a sus seres queridos cómo están o qué necesitan. No se olviden de decir por favor y gracias. ¿Quieren ser bien jodidos con la norma? Los que tengan, llamen a sus abuelos o llamen a otros ancianos y escúchenlos o ayúdenlos. Ayúdenlos a usar el aula virtual, ayúdenlos a usar el banco virtual, ayúdenlos a usar Zoom. Vayan a sus clases, no se pierdan sus clases. No importa el agobio del encierro, no importa el cansancio, no importa la falta de aire. No aflojen con las rutinas y las disciplinas que se antepusieron. Valoren el esfuerzo de sus docentes. Agarren a ese profesor que estaba cerca de jubilarse, que tiene dificultades con el uso de las tecnologías.
y díganle que valoran el esfuerzo que hacen, que saben lo que les cuesta, pero que quieren que sepan que lo valoran porque los enriquecen como seres humanos. Yo sé que estamos todos encuadrados, pero no se olviden de ponerse pantalones, nunca. Usen sus pantalones. No se engañen a sí mismos, no están engañando al otro, no están engañando al del Zoom, se están engañando a sí mismos. Vístanse, vístanse como se quieran vestir. Hagan ejercicios, celebren sus rituales, prendan velas, amasen pan, tomen vino, toleren a sus amigos, extiendan el corazón al que no tiene y necesita y se las arreglan para que la ayuda les llegue. Mantengan a quienes aman cerca, aunque los desafíe la distancia. La norma, la pandemia, nos propone que vaciemos nuestra vida de sentido y de toda sustancia, y que atestiguemos cómo la dignidad se nos escurre de las manos, como arena seca entre los dedos. Nosotros tenemos la capacidad de mirar al virus a los ojos, y con el descaro de quien transgrede y resiste, podemos decir, aún en las peores circunstancias, que acá no van a poder. Acá el virus no va a poder. Nos puede enfermar, pero no nos va a quitar la dignidad. La vida va a florecer y se va a hacer lugar y va a continuar con toda la dignidad que nos entra en el cuerpo. El tercer elemento es la idea del futuro. Entonces tenemos huellas, la inevitabilidad de las huellas, la transgresión como materia prima de la resistencia y el futuro. El futuro, a veces nos cuesta entender exactamente qué es el futuro. Como civilización, cómo nos vinculamos con el futuro. Y en realidad el futuro es un descubrimiento. Nosotros no siempre supimos lo que existía el futuro, lo que era el futuro, cómo existía, cómo nos atravesaba, no siempre lo supimos. Y nosotros descubrimos el futuro, tiene una raíz religiosa, digamos. Nosotros descubrimos el futuro cuando empezamos a hacer sacrificios de animales. Suena raro, ¿no? Pero estamos hablando de decenas de miles de años atrás. Había un momento donde la creencia de que había fuerzas trascendentales, metafísicas, que podían gobernar sobre nuestras vidas, nos inclinaron a pensar que si nosotros generábamos las suficientes ofrendas, eventualmente algo en el futuro positivo nos podía pasar. Y eso era lo que hacían las civilizaciones. Mataban un animal o generaban un arreglo floral y frutal para sus dioses, porque habían descubierto el futuro. Habían descubierto que el futuro era algo en lo que uno podía negociar y que lo negociaba sacrificando algo. Lo negociaba entregando algo que le era caro a su corazón. Y en todas esas civilizaciones no había algo mucho más caro que el producto de su cosecha. Y después, y esas ofrendas eran una inversión al futuro. Son las primeras inversiones bancarias, digamos. La primera inversión financiera es el sacrificio. Y una vez que las civilizaciones lograron sofisticarse un poco más, esa apuesta al futuro se transformó en una cosecha organizada, ¿no? Cuando aprendimos qué era lo que sucedía, si tratábamos y cuidábamos la tierra de cierta manera, y perfeccionábamos la calidad de ciertas materias primas, seleccionando ciertas semillas y organizando la tierra para que en diferentes tipos de humus hubiera diferentes tipos de siembras.
creyendo que no hoy, sino más adelante, algo interesante y positivo, frondoso y productivo para nuestra comunidad podía suceder. Y es súper interesante esa idea. Es el descubrimiento del futuro. Pero ¿cuál es el denominador común de esos descubrimientos? La idea de sacrificio. Entregábamos algo que era valioso para nosotros, para poder obtener algo en un momento en el que no teníamos la capacidad de poder disfrutarlo, sino que apostábamos a que más adelante pudiera ocurrir. No podemos hacer nada si no hay futuro, y no puede haber futuro si no hay sacrificio. Y entonces lo que este nuevo suelo, este nuevo terreno nos pide es el abandono de cierta fruición inmediata, el abandono de un goce espontáneo, la entrega de algo que nos es valioso y nos es caro para obtener un beneficio más adelante. Lo que ustedes están haciendo ahora es la versión moderna del sacrificio de un animal, porque la salubridad de nuestra civilización nos hizo comprender que el único bien que no podemos reemplazar es el tiempo que estamos en esta tierra. Y eso es lo que ustedes le están entregando a los dioses de la ilustración, que es la institución universitaria, para apostar a que en un momento que no es el presente, algo interesante suceda con sus vidas. El estudiante universitario es la versión adaptada de un monje en Asia matando una cabra y poniéndola sobre un altar. Solo que nuestros dioses son otros, nuestras metas son otras, y aquello que estamos dispuestos a sacrificar o aquello que creemos que es lo más valioso para nosotros es otro elemento, es otra mercancía. Si yo no siento que hay un futuro, nada vale la pena. Y si no siento que debo apostar para ese mañana, nada vale la pena. Es el andamio que facilita que la interacción entre mis huellas y mi transgresión tengan una cinta de ensamble sobre la cual avanzar. Y mucho más sobre eso no tengo que avanzar, mucho más no tengo que explicar porque estamos todos acá ahora. Y este es un sacrificio. Y es una transgresión. Nosotros acá ahora estamos resistiendo a la miserabilización que la pandemia nos propone. Y aquel que no entiende este aquí y ahora juntos como un acto heroico, no entiende nada. El cuarto elemento, después de las huellas, las transgresiones y el futuro, son los sentidos, el propósito. Que obviamente están todos estos elementos interconectados. Pero tal como nos vamos dando cuenta y como siempre nos dimos cuenta, tratamos de olvidarnos, pero en definitiva la vida se ocupa de recordarnos, ¿no? La vida es realmente muy, muy, muy difícil. La vida es muy difícil. Acá veo gente de diferentes edades. Si yo les dijera que el objetivo de la vida es ser feliz, probablemente por la diversidad de edades que hay entre ustedes, tendrían reacciones muy distintas frente a esa declaración, ¿no? Un centennial, de un millennial, de un generación X, de un baby boomer, y acá veo a todos, acá están todos presentes, todos tendrían diferentes concepciones. Le hablas a un baby boomer de que el objetivo de la vida es ser feliz y solo porque es ilegal no te pega un cachetazo. El baby boomer se ocupó de que hubiera vida después de la guerra mundial, después de la
tragedia inmensurable de genocidios en todas las latitudes del planeta, se ocupó de que hubiera vida, de que hubiera la esperanza de un mundo mejor, de volver a generar capacidad productiva, de que los hombres se volvieran a sentir hombres, que las mujeres se volvieran a sentir mujeres, de volver a encuadrarnos como civilización. Felicidad. Si nosotros creemos que el objetivo de nuestras metas es la persecución inalterada de la felicidad, vayas decepciones que nos vamos a llevar, porque nosotros ya sabemos que la vida no es eso. Ya sabemos que la vida no es felicidad. Tiene felicidad. La felicidad desciende sobre nosotros en diferentes momentos, pero no se trata acerca de eso. Entonces, lo que podemos hacer y a lo máximo que podemos aspirar, ni más ni menos, es la persecución de sentidos. Porque la vida es inobjetablemente dura, nos pone a prueba todo el tiempo. Es tan dura que a veces es más tentador ni mirarla a la vida, ni asomar la cabeza. A veces estamos tan enterrados en el fango, en la diversidad de problemáticas que podemos tener, y la vida se va volviendo cada vez más compleja. Tenemos vínculos cada vez más complejos con el mundo. Tenemos un vínculo, recién hace 50 años descubrimos que teníamos un vínculo ecológico con esta tierra. Y ya tenemos a todas nuestras juventudes con estrés postraumático porque creen que en 15 años el mundo va a explotar. Entonces se van complejizando nuestros vínculos. Es muy difícil de sostener un equilibrio. La vida puede ser oscura en niveles inimaginables. Pero ¿por qué es tan importante mirar al interior de esa oscuridad? Bueno, porque solo en la más absoluta oscuridad uno puede detectar qué es lo que realmente brilla. Y lo que brilla tiene altas chances de convertirse en el sentido de la vida de uno. ¿Qué es el sentido? Es agarrar esa luz que encontraste en la oscuridad y hacerla propia. Adentro de tu oscuridad, encontrar una luz y hacerlo propio. Es decir, no solo que esta luz representa algo para mí, sino que además voy a hacer esfuerzos inimaginables para mantener prendida esa luz. El sentido es eso, es tener un propósito que sea noble, un motivo que te convenza de que tenés que levantarte de la cama cada mañana. ¿Y cómo sé que es mi sentido? Bueno, hay una serie de... Hay un psicólogo canadiense, se llama Peterson, que tiene algunas sugerencias sencillas. Dice, bueno, tu sentido tiene que tener potencialmente la fuerza para hacerte despertarte a la mañana. ¿Tiene esa capacidad? Ese sentido, o ese recurso, o ese elemento, o esa causa, ¿tiene la fuerza para hacerte despertar a la mañana? Bien. 2. ¿Implica que te tengas que hacer cargo de tu persona? De mantenerte limpio, de mantenerte presentable, de mantenerte estable, psíquicamente estable, físicamente estable, sano, consciente, mindful. 3. ¿Implica esa causa que te tengas que hacer cargo de otros también? ¿Te ayuda a tener que mirar por fuera de los límites de tu propia piel y ver de dónde sacas energía para sostener otras subjetividades? 4. ¿Implica hacer algo que sea realmente difícil para vos? Bueno, entonces vayan a hacer cosas difíciles. Sus sentidos van a estar ahí. Vayan a buscar algo que les sea difícil hacer. Que sea difícil, que sea contraintuitivo, que se aparezca mucho más a la persona que ustedes podrían ser que a la persona que son. Que se parezca mucho más a las piedras que ustedes creen que no pueden sostener que las que creen que pueden sostener. O que las que ya han sostenido. Si se están dedicando solamente a sostener piedras que saben que pueden sostener, están perdiendo el tiempo.
Porque todos ustedes están vivos, no me importa la edad que tengan, están vivos. Hasta su último aliento pueden mirar una piedra que no sabían que podían levantar e ir, caminar hasta ahí y tratar de levantarla. Va a doler un montón, va a doler. Están grandes y están cansados de que las cosas les duelan, se van a sorprender de cuánto dolor pueden tolerar. Si es que del otro lado de ese dolor o de ese esfuerzo está el hallazgo de un sentido y de un propósito. ¿Por qué tengo que hacer algo que me duela? Bueno, porque nadie tiene el privilegio de vivir sin dolor. Pero esa es la única manera de llegar a un punto en sus vidas que los hagan sentir orgullosos de quienes son. Nietzsche decía, y es una frase más amplificada por los escritos de Viktor Frankl, pero decía, aquel que tiene un porqué puede tolerar cualquier cómo. Así que esas serían mis cuatro pautas personales, subjetivas, que humildemente pongo a disposición. Pero simplemente quiero decir que este espacio que estamos compartiendo es en sí mismo un rejunte de todos estos elementos. Es un espacio de transgresión y de resistencia. Es un espacio en el que nos proponemos intercambiar nuestras experiencias, nuestras virtudes y permitir que alguien deje huellas en ustedes y que ustedes dejen huellas en otros. Es una apuesta al futuro. Cualquier clase universitaria es una apuesta al futuro. Y es el ejercicio más noble de la perpetua búsqueda de sentido que la vida debiera ser. Así que, desde mi lado, por lo que valga, mi más profunda admiración por el hecho de que ustedes estén aquí ahora, resistiendo la indignidad que este tiempo nos tienta a atravesar. Muchísimas gracias. Lamento si me extendí mucho y bueno, quisiera escucharlos y seguir conversando con ustedes. Pablo, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario hacia Pablo? Se me hace muy padre Bruno. que el principal objetivo, según nos planteas, es retarnos y siempre buscar mejorar. Está muy padre. Muchas gracias, además, pues, por venir a platicarnos. Y con lo que Muchísimas gracias, Bruno. Y con lo que dice Bruno, ¿no?, de esto que nos acabas de decir, Pablo, creo que por lo menos en lo personal, y me supongo que a algunos también que te están escuchando les pasó como a mí, preguntarnos en qué nos estamos esforzando, ¿no? ¿Qué es lo que día a día nos hace dejar una huella o qué nos da sentido? Y a lo mejor se nos vinieron a la mente, por lo menos a mí se me vinieron a la mente muchas cosas que hago cotidianas. Y pensar, ¿realmente es la piedra cotidiana que puedo cargar o estoy dando más? Pero, gracias. ¿Alguien más? Yo también. Sebastián. Yo primero. ¿Sí? Que pues yo sentí esta charla como algo vigorizante, ¿no? Sobre todo ya después de tanto tiempo en pandemia, pues estas palabras así como que me volvieron a vigorizar, ¿no? Y a ser muy agradecido y a volver a encontrar motivación y pues a buscar, como tú decías, el sentido, Pablo.
ya después de tanto tiempo y encerrado y todo lo que ha pasado con la pandemia y todo. Pero sí, o sea, estas palabras sí, la verdad sí, o sea, sí fueron impactantes. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a ti, Pablo. Yo quiero comentar que, bueno, es muy interesante todo lo que nos dijiste y como ya lo han mencionado, es algo que sí nos da vigor, que nos hace cuestionarnos. Y a mí me hizo pensar cómo en nuestra cotidianidad los seres humanos podemos vivir el efecto de la amenaza a la vida como una situación circunstancial, en un corte en el tiempo. Un día te asaltan y es una amenaza a la vida y tienes que reestructurar tu sentido. Pero esta circunstancia que tú hablas, que nos ha ido disminuyendo, deprimiendo, quitando la humanidad de alguna manera, de tener la vida amenazada durante tanto tiempo, ha hecho estragos en las personas, en todos nosotros, y que me parece muy importante la búsqueda del sentido cotidiano. En este caso, habemos varios docentes aquí, habemos varias personas que nos hemos pasado mucho tiempo en nuestra vida estudiando, digamos, y sin embargo, creo que esta idea de estar buscando cotidianamente una nueva idea, algo que me dé luz para, por ejemplo, en este caso, si somos docentes, estar mejor ante nuestros alumnos, darles mejores significados a nuestras clases, me parece que es algo que vale mucho la pena, ¿no? Y bueno, pues te felicito y muchas gracias, Laurelena, por la invitación a la conferencia. Gracias, María. ¿Alguien más? Yo. Hola, Pablo. Muchas gracias, igual que todos. Yo estudié en el Colegio Tarbut, pero de aquí. Entonces. Y bueno, lo que quería decir es que también, aparte de todo lo que dijiste, creo que no nos estamos, bueno, yo por lo menos no me he estado dando cuenta de lo afortunada que soy, que no soy de ningún grupo vulnerable, que he podido estar con mi familia, que he podido en general estar bien y no me he dado cuenta que todos no, y que podría muchísimo yo ayudar a mis abuelos, estar con mis primos que son de un grupo vulnerable y pues todo eso, lo que tú dijiste. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Ale. Ay, a mí me gustaría decir que la verdad es que si algo me llevo a esta plática es la frase del sacrificio, de que el futuro se puede negociar, que para eso solo hay que llevarse un sacrificio que nos cuesta en el corazón. O sea, creo que es algo que, bueno, me encantó, la verdad, personalmente. ¿Alguien más? Pues a mí me gustó muchísimo la parte motivacional que tuvo toda la plática, pero en especial cuando dijiste que no hagamos cosas de la persona que somos o que creemos que somos, sino de la persona que queremos ser o que podemos lograr ser. Eso creo que sí se me va a quedar mucho tiempo y creo que en cierta parte lo he intentado estar haciendo a lo largo de mi vida. Y pues le voy a echar ganas, nada más el problema es sacar una buena motivación y encontrar un buen camino. Sí, es choqueante a veces cómo impacta esa consigna, ¿no? Básicamente porque nosotros estamos programados evolutivamente para ir del punto A al punto B en nuestras vidas. Y tenemos circuitos nerviosos adentro de nuestro cerebro que nos hacen identificar con la secreción de cierta hormonalidad, cuándo es que estamos encontrando un propósito. Así que imagínense lo entumecedor que debe ser la civilización en la que vivimos y la sociedad en la que vivimos, que ni siquiera nos estamos pudiendo dar cuenta de que nuestra tarea básicamente como especie es ir avanzando hacia adelante, poniendo un pie delante del otro, tratando de descubrir cuál es la imagen de nosotros mismos que quisiéramos ver mañana. Lo choqueante es qué baja que es la proporción de seres humanos con
con la que uno se encuentra que está esmeradamente dedicada a ese proceso, ¿no? Y preguntarse, bueno, ¿qué me molesta de mí? ¿Dónde está eso que yo hago que no genera bienestar en quienes me rodean? ¿Cuáles son mis puntos más débiles? ¿Cuál es mi talón de Aquiles? ¿Cuáles son mis egoísmos más difíciles de postergar? ¿Cómo hago para trabajar sobre eso? ¿Cómo levanto esas piedras? El disfrute que hay del otro lado de esa contraintuición es enorme. Como yo les dije, yo fui un pésimo alumno. Y lo que me costó a mí trabajar, lo que me costó ser responsable, lo que me costó casarme y tener mi familia, todo eso implica convertirme en alguien que estaba a mi alcance, pero que yo no era. Y cuando digo, estudiando los consumos culturales de mis alumnos, de las juventudes, en estas eras virtuales, digitales, de redes sociales, uno se la pasa encontrándose con sería como, yo lo llamaría como fuck you literature, ¿no? Sería como pequeños slogans o consignas que te incitan a que te sea irrelevante lo que cualquier otra persona piense acerca de cómo sos o cómo operás en este mundo, ¿no? Consignas o posteos o memes. Si no te gusta cómo soy, no importa. O sé tú mismo. O que nada, que no te importa lo que digan los demás. Como si no nos constituyéramos intersubjetivamente, ¿no? Como si no fuera relevante mirar a nuestro alrededor para ver qué cuernos de estragos estamos haciendo, qué huellas estamos dejando. Como si no valiera la pena escuchar a tu pareja y que te diga, me molesta la falta de atención que pones en este tema, y que le puedas prometer, ¿sabes qué? Voy a mejorar, voy a ser mejor en esto, porque lo puedo hacer, porque está al alcance de mi mano. Porque cualquier meme o posteo que vengan que digan, no te preocupes, sos suficiente, es bullshit postmoderno. Por supuesto que no somos suficiente. ¿Para qué estaríamos acá si fuéramos suficiente? Por supuesto que no alcanza. No alcanza. Te quedan años por delante. Claro que no alcanza. ¿A quién se le ocurrió que alcanza? Sos suficiente, no te preocupes. Preocupate. Te vas a despertar mañana. Preocupate. Hace algo. Fíjate si ayer no podías levantar esa piedra. Fíjate si la puedes levantar. Ok, no pudiste. Bueno, probá con una un poco más chica, pero que sea más grande que las que estás sosteniendo ahora. Porque mañana llega. Y si mañana te encuentras sin propósitos, creyendo que sos suficiente, esos propósitos los vas a llenar con ansiolíticos. Esos propósitos los vas a llenar con medicación, y los vas a llenar con adicciones, y lo vas a llenar con relaciones tóxicas, y lo vas a llenar con vacío, y con vacío espiritual, y vacío de sentido, y vacío de propósito. No hay nada de malo en no ser suficiente si a uno eso lo motoriza para hacerse la simple pregunta de quién quiere ser mañana. Sé que es contraintuitivo, sé que es contracultural respecto de lo que estamos acostumbrados a decirnos entre nosotros, pero si es inevitable dejar huellas, es inevitable preguntarnos respecto de la calidad de nuestras huellas, por lo que es inevitable preguntarnos respecto de la calidad de nuestro carácter, respecto de la calidad de nuestra virtud, respecto de la calidad del aporte que hacemos en el mundo. Porque si no, la propuesta es ser una simple huella de carbono. Y no alcanza. No alcanza. Así que sí, es verdad, Brandon. Sí, gracias. O sea, porque creo que también la principal motivación ahorita con lo que acabas de decir, como que un poco concluyo que
que debe de ser pues la satisfacción que tienes al final, que debe ser nuestra principal motivación. Pero pues no, nunca vamos a tener ni una pequeña satisfacción si no empezamos a atrevernos, porque nos autolimitamos y tenemos muchos miedos, como dijiste. Entonces, pues empezando a atrevernos a hacer pocas cosas y recibiendo satisfacción, creo que podemos llegar a hacer grandes cosas. No, sin duda. Por eso empecé diciendo que hay que hacer la cama. Es pequeño, pero quien no puede tener su habitación ordenada, no puede hacer mucho más que eso. Y pondría un manto de duda sobre la idea de final, porque el final es la muerte, en definitiva, y no hay mucho. Nosotros estamos preparados para ir disfrutando durante una cantidad de tiempo limitada, por suerte, de pequeños pasos. ¿Y por qué es positivo que sea limitado el disfrute? Porque al día siguiente nos vamos a volver a despertar y tenemos que preguntarnos hacia dónde queremos seguir yendo. Entonces, bienvenida sea la fecha de vencimiento de esa fruición, digamos, y poder decir, ok, esto me hizo bien, pero si voy a vivir de este laurel, el propósito de mi vida va a ser la nostalgia. Y no es un lindo propósito para tener. Muchas gracias, Pablo. Escucho esto y mi interés es que este propósito verdaderamente dure más allá de la pandemia, ¿no? Que no sea algo pasajero de un tiempo acotado, ¿no? Como tú decías, de nada más una sensación que nos afecta ahorita, sino que se mantenga a lo largo y más allá y que pueda trascender. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más comentarios, más, Pablo, de nuevo mi agradecimiento y por tu tiempo, por tus palabras y por dejarnos esta huella, ¿no? Que espero que sea también una huella que tomemos para cuestionarnos qué es lo que queremos dejar. Muchísimas gracias, Laura. Gracias por la invitación y por supuesto que es la misma la huella que la valentía, la presencia, la predisposición y la generosidad de ustedes y del tiempo de ustedes dejan en mí. Así que de corazón también les agradezco muchísimo. Bueno, ¿hay alguien que quiere comentar algo? Mónica González. Tal vez picó por error. Tal vez. No, es que escribió un chat, Mónica, y dice, buen día, estoy escuchando esta sesión desde un hospital público enorme, aislada en un consultorio, haciendo varias visitas. Desde las 7:30, chateando con uno de mis pacientes de psicoterapia, quien está ahora hospitalizado. Ya no puedo entrar a verlo, pero estamos conectados por lo virtual, en medio de la lucha entre sus ideas acerca de decidir intubarse o no, si vale la pena seguir intentando, si está muy cansado y ya fue suficiente de todo este mundo y la vida, cansado de su desilusión acerca de una posible mejoría que no llega. Has hablado de la resistencia ante la pandemia, hacerlo a través de dejar huella como un hecho inevitable, inminente, de transgredir lo dictado, esta vez por el ciclo de la evolución del virus, resistir a través de transgredir, de interrumpir su naturaleza a través de suspender su vida para que continúe la nuestra, el futuro, como lo inmediato, la siguiente decisión bien tomada, la promesa, el porvenir de una ilusión, si aceptar intubarse es el futuro. Mónica González Calvillo. Hermoso. Quiero decir algo a Mónica. Parte de los trabajos que hago es todos los años acompañar a más de 100 adolescentes a los campos de concentración nazis
en Polonia. Lo hago en el marco de adolescentes que pertenecen a la colectividad judía. Por lo tanto, son adolescentes que no están yendo a visitar un sitio histórico, sino que están yendo al cementerio de sus abuelos y bisabuelos, cuyas vidas fueron arrebatadas por los métodos más sanguinarios que nuestra civilización conoció. Pero es un viaje de resiliencia, es un viaje de heroísmo, es un viaje de reivindicación, es un viaje para decir presente, para decir aquí estamos, para decir ganamos. Y parte del estudio de ese viaje tiene que ver con reconocer los diferentes niveles de heroísmo. Y está el heroísmo cultural, está el heroísmo religioso, ¿no? La resistencia religiosa, la resistencia cultural, la resistencia armada, la resistencia moral. Y para cada uno de estos tipos diferentes de resistencia hay monumentos. Lamentablemente Polonia está llena de monumentos, porque hay sangre derramada en cada esquina. Si yo tuviera que homologar un juego en un juego de recreación de una estructura monumental y pensar cuáles serían los principales heroísmos de este tiempo, el día que tengamos que levantar y erigir nuestros monumentos y contar nuestros muertos de a uno, que es un lujo que nuestra civilización se debería poder dar. Sin dudas, uno de esos monumentos debiera ser para ustedes, Mónica, para los doctores, los hospitales públicos. Sin dudas, no estamos tomando la verdadera dimensión de lo que implica ser ustedes, de lo elevados que están ustedes en sentido del propósito que llevan adelante, de la manera en la que tienen que resilientemente sobreponerse a encarar la muerte todos los días, en términos de la huella que dejan, en términos de la transgresión y la resistencia que oponen, en términos del vislumbramiento de un futuro mejor y de cómo trabajan para ello, y por sobre todas las cosas de aquello que sacrifican para poder estar ahí, que en muchos casos es la salud de sus propias familias, a quienes ponen en riesgo cada vez que llevan adelante su labor, el tiempo con sus hijos, el tiempo con sus seres queridos, las largas horas de guardia en hospitales, acompañando a personas que conocen quizás hace algunas horas, pero que aún así están dispuestos a sostener sus manos y a no permitir que mueran indignamente. Y si se puede, a dar hasta lo que no tienen para que vivan. Así que toda mi admiración para vos y para la labor que haces. Mónica no puede abrir su micrófono, entonces... No, lo sé. ¿Algo más? Pablo, pues, bueno, de nuevo te he dicho 1000 veces gracias, ¿no? Te lo vuelvo a decir de nuevo. Y bueno, sigamos resistiendo, transgrediendo y dejando huella. Por supuesto. Muchísimas así gracias será. a todos por estar. Perdón, Pablo. Así será y vamos a salir adelante. Y vamos a seguir conociendo nuestras mejores caras. Y las mejores fotografías de nuestra vida todavía no las sacamos. Así que todos apostemos y sacrifiquemos para lograrlas. Les mando un gran cariño. Gracias por compartir el espacio conmigo, gracias por sus cálidas palabras, gracias enormes, Laura, por invitarme. Y bueno, estemos en contacto y estoy para todo lo que necesiten. Gracias.
varios Gracias, Pablo. hicieron palmadas, pero como mi micrófono sí está abierto. Para ustedes. Gracias. Hasta luego y que estén muy bien. Bye, cuídate mucho. Igualmente. Sí, está bien. Cuídense todos. Nosotros nos quedamos, ¿verdad, Miss? Sí, Brandon. Gracias, hasta luego, Laura. Muy interesante. Gracias por Un estar. abrazo. Bye. Gracias, Laura. Gracias por la invitación. Gracias, Verónica, por estar. Que tengan bonito día. Bye. Bye. Ay, ¿cómo me salva? Bueno, parece que Mónica nos va a acompañar todavía, o no sé si está por acá. Bueno, ¿qué les deja? Ay, dejen quitar esto.